Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto, es un placer que usted nos acompañe en esta cintura de la semana. Hoy es miércoles 23 de agosto y vamos a hablar precisamente de un informe que se presentará el día lunes de parte de la ministra de Trabajo, la licenciada Sandra Guevara, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, ministra. Buenas noches, un placer de estar nuevamente en Gente B para informar a la ciudadanía de un importante tema como es el balance del ajuste al salario mínimo y, bueno, otros temas importantes. Gracias. Claro que sí, y también con la ministra nos acompaña Marta Saldaña, ella es representante laboral en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Buenas noches, Marta, bienvenida. Buenas noches, un gusto, gracias por la oportunidad y bueno, un placer compartir con la señora ministra este importante informe que para nosotros y nosotras como trabajadoras es importantísimo. Claro que sí, ya es tiempo de que empecemos a hablar de cuál ha sido ese impacto de lo que inició este año 2017 con el tema del aumento histórico al salario mínimo. También ver un poco sobre el tema de el avance en la garantía de los derechos laborales. Quisiéramos, ministra, iniciar con usted a partir que este lunes anterior, 21 de agosto, el Consejo Nacional del Salario Mínimo presentó este balance de impacto en las variables sociales y económicas del aumento del salario mínimo. ¿Cuáles estarían siendo los principales resultados de este balance, ministra? Muy bien. Uno de los resultados es que más de 200.000 personas fueron las que se beneficiaron de este importante ajuste. Debo decir que registra el informe del balance como 145.000, pero todo el sector agrícola, o sea, del campo, no está identificado, pero por supuesto hemos considerado que son más de 200.000 personas las que han tenido este importante ajuste y que por supuesto las familias de estas, digamos, personas trabajadoras precisamente mejoraron su calidad de vida, pudieron en términos de créditos personales. Hubo un importante acceso a créditos personales de un 4.7%. Debo decir que esto también refleja un importante tema que se estuvo manejando como una campaña muy adversa y negativa de que iban a incrementarse los productos de la canasta básica. Debo decir que los productos no tuvieron variaciones sustantivas, más bien en el caso de la canasta básica rural tuvo una disminución de 0.7 o 70 centavos respecto, digamos, al precio de la canasta que a diciembre era de 138,91 centavos y ahora está en un costo de 138,84 centavos. Y la variación que tuvo la canasta básica a nivel urbana ha sido respecto al, digamos, a diciembre del año pasado, un incremento de 3,87 centavos. Debo decir que los ajustes de las 4 tablas, 2 en el campo y 2 en la ciudad, es, digamos, no es significativo estos casi $4 respecto a, por ejemplo, el incremento que hubo en el campo de menos de $100 a 200 y 224. Y en el caso del sector del comercio y la industria, que ha sido de $300. Eso es positivo. Y lo otro, que la inflación ha permitido que a junio sea de 1.53% y eso es lo que ha permitido una estabilidad de precios digamos, en el mercado nacional. Ministra, se hablaba cuando lo adversaron Mundo y Raimundo este aumento del salario mínimo, obviamente no los trabajadores y las trabajadoras, pero se hablaba de que iba a haber despidos, de que las empresas se iban a ir del país, sí, de que realmente iba a ser totalmente contraproducente. A este balance que ustedes hacen de 6 meses, ¿eso reflejan los datos? En realidad no reflejan, digamos, todas estas situaciones que se manejaron y
En realidad es lo contrario. Hoy demostramos en este balance que hemos realizado a 6 meses de implementación, de mayo del 2016 a mayo de este año, un incremento de nuevos empleos. Han sido 27,000 empleos de acuerdo al registro del Seguro Social. Eso es relevante. Se manejó que iban a haber despidos masivos, que se iban a cerrar empresas, fábricas. De eso nada ocurrió. Eso es importante decirlo porque más bien hubo un dinamismo de la economía en términos globales y, por supuesto, el nivel adquisitivo de las familias mejoraron y esto, por supuesto, ha permitido que mejoren inclusive el nivel de la pensión que las personas trabajadoras con el incremento del salario mínimo a propósito de la discusión en este momento. El incremento beneficia la pensión de estas personas. De igual manera, el acceso a mayor calidad de vivienda por el incremento y, por supuesto, algo importante que también se refleja en el documento es que también la empresa privada tuvo un beneficio relevante. Esto se ve reflejado en el crédito de la banca a las empresas, creció en un 8.5%. Esto es relevante porque además las exportaciones totales en nuestro país se destacan en un 4.2% respecto al año 2016. Hemos tenido, por ejemplo, exportaciones como es el café, de un 3.8% que se incrementaron, y también el sector de la caña de azúcar, que fue de 48.8%. Un beneficio importante en este sector es que además tendrá un crecimiento de un 14%. Y otra cosa es que este incremento no fue un maquillaje como lo manejó la representante de la UCA, sino que había estado en picada cada vez que se hacían estos incrementos. Pero ahora, por supuesto, los incrementos han sido bastante, digamos, sustanciales. Nos hemos acercado al costo de la vida, que por supuesto implica, digamos, el vestuario, la alimentación, la salud, los servicios básicos, y que esto, por supuesto, aunque no nos acerquemos del todo, nos estamos acercando y eso ha sido satisfactorio. Como gobierno fue lo correcto en términos de la decisión respaldada por nuestro presidente de la República, el secretario general del FMLN, que también se comprometió a respaldar y lo hizo, y por supuesto, debo decir, la representación laboral, que fue otro elemento positivo que tomó la decisión de este importante ajuste. Macroeconómicamente, esos son algunos elementos que podríamos mencionar y que por supuesto están considerados en este balance. Muy bien, importante más adelante conocer en dónde la ciudadanía puede consultar este balance, tal vez en alguna dirección web en línea, para que la gente pueda leerlo con detenimiento. Pero Marta, como representante laboral, como integrante de este Consejo Nacional del Salario Mínimo, ¿cuál ha sido el análisis que ustedes hacen del ajuste salarial histórico que ha tenido el país? Y también, ¿cuáles podríamos decir que son estos beneficios directos a la clase trabajadora, el aumento? Bueno, quizás plantear un poco de los antecedentes que ha tenido, ¿verdad? Este hecho histórico, tal como usted lo mencionaba anteriormente, y que para nosotros también representa un hecho histórico. Por primera vez creo que una institución tan importante como el Ministerio del Trabajo aperturó a la población la discusión tan necesaria como era el tema del salario mínimo, ¿verdad? Creo que esa valentía que la señora ministra mostró, porque como bien se decía, el salario mínimo tuvo muchos contra, ¿verdad? Creo que fue muy importante porque hubieron aproximadamente 14 propuestas, ¿verdad? De salarios, unas entre 300, otras hasta 500, 600 dólares, ¿verdad? De diversos sectores, académicos, sindicales, de la sociedad civil, ¿verdad? Esta situación fue muy importante y creo que
Otro hecho histórico también fue la participación del movimiento sindical, precisamente porque en años anteriores el movimiento sindical no le había puesto el interés necesario a las instancias tripartitas, llámese Consejo Nacional del Salario Mínimo, Consejo Superior del Trabajo, el Consejo de Administración del Seguro Social, etcétera, ¿verdad? Tal vez no funcionaban, Marta. Definitivamente. Sí, lo que pasa es que ahí hay que ver también la participación de los representantes que tenía nuestro sector, ¿verdad? Había sido una dirigencia que siempre acompañó los intereses de los empleadores, ¿verdad? Y abandonó por completo los intereses de la clase trabajadora. Entonces creo que se tomó conciencia de la importancia y en ese proceso de aperturar la discusión, el movimiento sindical hizo una buena gestión, ¿verdad? A tal pues que se ganaron las elecciones, ¿verdad? Un proceso abierto, democrático, donde lamentamos pues la posición y la decisión de la empresa nacional, de la Asociación Nacional de la Empresa Privada de no participar, ¿verdad? Porque ellos participaron de todo el proceso, retiraron sus papeletas, inscribieron sus candidatos, estuvieron en el proceso de conteo, ¿verdad? Entonces no entendemos el porqué de esa decisión, ¿verdad? Sin embargo, lo seguimos esperando en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. O sea que la ANEP en este momento no participa del Consejo. No participa, ¿verdad? Sin embargo, vía el reglamento interno, bueno, tenemos todas las facultades de poder sesionar y de poder tomar las decisiones. Es por ello de que se tomó la decisión del ajuste salarial que se hizo, ¿verdad? En 4 tablas, porque también eso es importante rescatarlo. Se rompió con el esquema de aproximadamente 12 tablas salariales, ¿verdad? Y se ha retomado también la situación de que tanto los trabajadores de la ciudad como del campo tienen los mismos derechos, ¿verdad? No es que allá el tomate sea más barato que aquí en la ciudad, ¿verdad? Y que vamos a ir también poco a poco rompiendo esa situación de escalas salariales, ¿verdad? Y tal vez en el mediano plazo podamos llegar a una sola tabla salarial. Importante el ordenamiento en las diferentes instituciones públicas, gubernamentales, para poner en su debida dimensión aumentos de salarios, también el costo de la vida, también cómo se maneja la inflación. El lunes tuvimos aquí también a César Villalona, que nos explicaba en la parte económica cómo la inflación es una de las más bajas de América Latina, la del país, que se mantiene ya por largos años. No solamente es el tema del salario, obviamente entran otros factores. Sin embargo, ministra, el costo de la vida sí es un parámetro, podríamos decir, constitucional, que el establecer los salarios mínimos. Eso es un parámetro sin el cual no pueden medirse otros temas. ¿Cómo ha sido la evolución de estas y otras variables? Por ejemplo, los costos de producción, la inversión, el empleo, la inflación. ¿Cómo han visto ustedes estas variables después de la medida tan importante que tomaron? Bueno, es importante decir, en primer lugar, que este ajuste al salario mínimo no afectó a ninguna empresa en términos de pérdidas. Eso es importante decirlo. El sector azucarero, por ejemplo, sus ganancias siguen siendo bastante millonarias. En el momento en que hicimos el análisis, con salario, digamos, mínimo aplicado, tenían todavía ganancias de aproximadamente 80 millones de dólares. Y es un rubro de la economía muy dinámico y que tendrá un crecimiento de un 14%. Debo decir que en nuestro país, respecto a la competitividad, que era otro manejo que se hacía, que no iba a ser competitivo en nuestro país, en, digamos, otros países como son los países centroamericanos. Nuestro país sigue siendo competitivo. ¿Por qué? Porque los salarios mínimos siguen siendo más bajos después de Nicaragua. Y en este caso, las empresas textileras u otro tipo de industrias que están en nuestro país, por supuesto, están pagando más bajos salarios mínimos. Y eso, en relación a Guatemala, exactamente, Honduras. Esa es la competitividad que nuestro país tiene en términos productivos, pero también de mano de obra. La calidad de mano de obra salvadoreña es muy codiciada, por tanto, sigue siendo competitivo en nuestro país. Por otro lado, el tema de empleos, que también se valoró en su momento,
de un parque empresarial de 30.000 empresas en nuestro país, debo decir, en el país siempre tenemos reexportaciones de maquinarias que salen a Honduras, Estados Unidos, a Costa Rica, Guatemala. Ese es un comportamiento, digamos, que se tiene y que hay países, bueno, a los que, como el caso de Honduras, se transporta maquinaria y se traslada porque en ese país existe una reforma a la legislación que permite la flexibilidad laboral más allá de las 8 horas. Debo decir de que eso en el país se intentó, ¿verdad?, hacer una propuesta de reforma, pero que también eso atrae y por eso la maquinaria está siendo trasladada. No así, han habido cierres de empresas y esto está relacionado con la productividad de nuestro país. Ha habido, digamos, en términos del combustible, en muchos, digamos, momentos favoreció a las empresas el costo del combustible, el costo de la energía, para, digamos, tener una buena producción y, en general, el costo de la mano de obra no es el mayor costo de, digamos, las empresas en el país. Ronda entre un 19, un 20, hasta un 30%. El resto sí tiene que ver con la materia prima, pero no así ha sido, digamos, el costo de la mano de obra. Eso, digamos, es relevante y, por supuesto, esto es bueno para el país en términos de que si seguimos siendo competitivos, el país como gobierno está siendo apoyado con inversiones, con créditos favorables, en este caso a las empresas privadas. Todo esto ha favorecido para que también la economía del país esté muy dinamizada y que, por supuesto, en este momento los sectores de café estén teniendo un mayor dinamismo, asimismo también el rubro del azúcar y de la industria textil, que es un rubro importante que se ha destacado en el país. Estos son elementos que han abonado a dinamizar la economía en este momento que se ha, digamos, tenido el ajuste al salario mínimo. Entonces, estos son algunos, digamos, elementos relacionados a esta pregunta. Marta, y en el caso, por ejemplo, del movimiento sindical, ¿ustedes han tenido la oportunidad de verificar si realmente en las empresas se aumentó el salario a partir de la entrada en vigencia de esta medida? Sí, sí, definitivamente. Yo quisiera agregar algo sobre lo que la señora ministra mencionaba. Y luego entro. Bueno, este es un estudio que ha hecho, por cierto, el equipo de investigaciones laborales. La señora ministra hablaba de la competitividad. Precisamente una instancia que se llama ADEN International, ¿verdad?, plantea de que dentro del rango de Centroamérica, El Salvador es el segundo con mejor competitividad, ¿verdad?, en los rankings. Que esto se tome en consideración, por ejemplo, la cobertura de necesidades básicas, aspectos institucionales, infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud, educación, expectativas de la población, eficiencia en las relaciones laborales y acceso a la tecnología. O sea, es el segundo en el área centroamericana. Centroamericana, ¿verdad? Ellos tienen un ranking de 100, que es lo máximo, y El Salvador se encuentra en 63.3%. O sea, es un ranking muy bueno, ¿verdad? Muy bueno. En relación a su pregunta, ¿verdad? Definitivamente sí hemos estado vigilantes en las diferentes empresas donde en este caso tenemos presencia sindical y bueno, el Ministerio del Trabajo ha estado haciendo lo pertinente, ¿verdad?, con un plan estratégico de inspecciones. Sí, hemos visto cómo hay toda una lógica, ha existido toda una lógica tendenciosa, ¿verdad?, manipuladora sobre la situación del tema salarial, ¿verdad? Por ejemplo, sectores como la maquila, que es donde estoy un poco más cercana, ¿verdad?, que tienen una fluctuación en el último trimestre de cada año de recortes de personal. Esto lo utilizaron bajo la perspectiva del aumento salarial, ¿verdad? Hoy hemos conocido que esos empleos que en ese trimestre salieron han sido recuperados, ¿verdad? Y se está recuperando de gran manera.
Sin embargo, se ha utilizado, como le decía, de una manera tendenciosa esta situación, ¿verdad? O sea, hay toda una represión psicológica contra los trabajadores y trabajadoras en ese sentido. Sí hemos sabido de que se han aumentado metas, ¿verdad? Porque siempre la lógica, lamentablemente, los empleadores de nuestro país siempre lo ven sobre una perspectiva de la ganancia y no desde una perspectiva de dignificar precisamente estas situaciones, ¿verdad? De tener una mano de obra altamente calificada a nivel de la región centroamericana. Claro que sí. Nos vamos a quedar en este punto, vamos al primer corte. Al volver también vamos a hablar un poco sobre cómo se han mantenido pues, los precios de la canasta básica y otros. Ya la Defensoría del Consumidor hacía su propio monitoreo y eso hablaremos y otros temas al regresar. No nos cambien. Hey, have you seen Mr. Parker? Yes, he's backstage. Repeat after me. Backstage. Backstage. Repeat. Backstage. And now you. Backstage. Backstage. Well done. Para aprender un idioma, tienes que vivirlo. Así te enseñamos en la Academia Europea. Inscríbete y en solo 4 meses aprendes básicamente el idioma que prefieras. Academia Europea, número 1 en idiomas. A partir de este próximo 25 de agosto, disfruta de toda nuestra programación en Canal 29 de Claro Básico. Noticias, entrevistas, programas juveniles y de entretenimiento como La Piñata, todos los domingos por Canal 29 en Claro Básico. Recuerda, a partir de este 25 de agosto, Gente B, somos diferentes. Descubre lo divertido de las matemáticas. Anécdotas, entrevistas y resolución de problemas. Si uno quiere obtener una parábola, también tiene que realizar un corte diagonal a la base del cono. Si uno elige dos cualesquiera al azar, era más probable que entre las dos hubiera un rey o que no hubiera ninguno. La matemática como principal protagonista. Con el reconocido matemático Adrián Paenza. Es increíble. Yo estuve hablando con Fibonacci para prepararlo todo. Te demostraremos que la matemática no es aburrida. Alterados por Pi. Míralo de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Solo por Gente B. Bueno, estamos hablando sobre las repercusiones que ha tenido el aumento al salario mínimo y los fantasmas de casi se va a acabar el país por aumentar a la clase trabajadora. Ya nos ha venido explicando Marta y también la ministra de Trabajo de estos avances. Ministra, la Defensoría del Consumidor hablaba de que más de 200 productos que fueron monitoreados de la canasta básica ampliada en todo el territorio nacional no sufrieron alzas en precios. Y además hablaba la presidenta de la Defensoría que aumentó incluso el consumo. Quisiéramos que también usted nos dijera si en este plan especial o plan ordinario de monitoreo que ustedes hicieron, vieron alguna anomalía. Muy bien. El Ministerio, el 16 de enero, salimos ya a hacer las inspecciones porque las empresas que pagan quincenalmente ya podríamos entonces hacer la verificación de la aplicación del ajuste de los 4 decretos. Llevamos a cabo un plan especial enero a abril y luego hemos continuado con el plan ordinario y sí debo de informar a la ciudadanía que tuvimos una cantidad de 468 denuncias, las que hemos atendido y hemos llevado a cabo inspecciones y reinspecciones. De estas 468 denuncias, el 80% fueron, digamos, inspecciones y el 20% reinspecciones. ¿Qué quiere decir? La inspección se hace en todas las empresas, pero si no hay cumplimiento, se les observa en el acta que se les deja a las empresas para cumplimiento y se vuelve a llegar, esas son las reinspecciones, y si no cumplen se les multan. Debo decirles que el monto que hemos impuesto
en multas por el no cumplimiento de estas denuncias ha sido de $61,603 y la cobertura que dimos a las personas trabajadoras fueron de 20,000 personas a las que protegimos para que tuvieran a tiempo el ajuste o si no lo tenían que cumplir estos 4 decretos. Es importante decir que en este caso las empresas que han tenido mayor número de multas han sido las de servicio, muchas de seguridad, estas por ejemplo o servicios que prestan de mantenimiento. Aquí tengo en el sector de la construcción, tenemos aquí una empresa, tenemos en el sector de la maquila 2, en el sector servicios tenemos 4, en el sector comercio tenemos 5 y en seguridad tenemos 2. Pero quiero decir, en este caso, en el caso del sector servicio, OIM es una empresa a la que hemos multado con $12,742. ¿En qué sentido? Bueno, ha reincidido en no cumplir el pago del salario mínimo porque esta empresa está pagando el salario mínimo anterior, lo que por supuesto ha violado el cumplimiento de los 4 decretos. De estas, en total son 14 empresas y que por supuesto el Ministerio continúa atendiendo las denuncias a través de nuestro call center, que es el 130, a quienes a la clase trabajadora invito para que denuncien de manera anónima o que en las 14 oficinas del Ministerio de Trabajo a nivel nacional también interpongan sus denuncias. De manera que esto es lo que hemos llevado a cabo como plan especial y plan ordinario. Bueno, ya escucharon el call center, la llamada puede ser anónima, 130. En el número 130, ¿verdad? Marta, ¿considera que el incremento al salario mínimo es acorde a las necesidades de las personas trabajadoras o que me hablaba antes de entrar nuevamente al aire del ofrecimiento de créditos ya para personas en maquilas? Cuéntele a la audiencia de Gente Ve cómo está esto. Bueno, creemos que definitivamente el ajuste salarial que se hizo, ¿verdad? Todavía no llega a los niveles que necesitamos, por ejemplo, para que todas las personas trabajadoras puedan cubrir la canasta básica ampliada, ¿verdad? Que es donde están los alimentos y los servicios básicos. Creemos que es muy importante el ir haciendo los ajustes e ir haciendo como más pequeña la brecha que hay, ¿verdad?, en los diferentes rubros donde se han hecho los ajustes salariales. Precisamente sí hemos visto cómo las personas trabajadoras han mejorado su nivel de poder adquisitivo, ¿verdad? Antes conocíamos de viva voz de muchas compañeras y compañeros, por ejemplo, que no eran sujetos muchas veces a créditos en casas comerciales o acceso a teléfonos, ¿verdad? O digamos su grupo familiar no podía accesar a una vivienda o a un crédito personal en la banca, ¿verdad? Sin embargo, hoy sí manifiestan, ¿verdad?, de que ya se les están ofertando créditos personales, muchos están haciendo algunas situaciones en sus viviendas, ¿verdad?, algunas mejorías, y creo que eso es bastante satisfactorio, ¿verdad?, para nosotros que estamos en el Consejo Nacional del Salario Mínimo como representantes del sector laboral. Creemos que no pudimos llenar como las expectativas que muchos tenían y muchas tenían, ¿verdad? Sin embargo, se están haciendo los análisis. Bueno, el Consejo precisamente nos encontramos en procesos de capacitación, analizando, estudiando todas las variables económicas para poder ir mes a mes, ¿verdad?, teniendo los datos fidedignos de cómo está la situación económica de nuestro país y tomar las decisiones pues que se tengan que tomar a futuro. Bueno, en materia de género, ministra, bueno, sabemos que usted ha hecho un montón de cambios al interior del Ministerio de Trabajo, tienen una política de género, están formando gente, tanto de la institución como de funcionarias públicas.
Pero en materia de género, ustedes han podido también, no sé si en este balance, no lo he leído, no he tenido la oportunidad de leer, ¿cómo ha impactado en el caso de las mujeres este aumento? Bueno, en total hemos hablado de 145,000, digamos, personas trabajadoras. En realidad, el rubro de la economía que está centrado a nivel textil, en donde tiene la mayoría de mujeres trabajadoras, y en este sentido casi el 90% de mujeres, como en la industria textil, o por ejemplo Calvo, que el 90% también son mujeres. Quiero decir que a nivel del caso del beneficio que se ha tenido en específico para el caso de las mujeres, en la maquila textil ha sido una cantidad de 12,983 mujeres. A nivel de comercio y servicio, 29,436 mujeres. Y a nivel de la industria, 4,048. En total son 46,467 mujeres. Este es el beneficio directo de mujeres beneficiadas en los distintos sectores de la economía del país. Y solo quiero decir un ejemplo. Por ejemplo, las mujeres que tenían el salario, en el caso de las maquilas, que era de 211, ahora el incremento ha sido de 100,42 centavos. ¿Qué significa? El impacto ha sido uno que ha logrado cubrir el costo de la canasta básica y le quedan $100,42 para cubrir otros productos del costo de la vida. Esto es importante. ¿Por qué? Porque antes lo que le quedaba a las mujeres que trabajaban en el sector de la maquila, solamente les quedaban $17 después de cubrir el costo de la canasta básica. Esto es relevante para las mujeres, claro, de 17 que muchas a 100. A 100, obviamente hay una cantidad, digamos, bastante significativa. Así que, como ya lo decía Marta, representante del Consejo del Salario Mínimo del sector laboral, por supuesto hay daños colaterales, pero también hay elementos importantes, positivos, y que si esta propuesta se ha acercado bastante al costo de la vida, pero que todavía no resuelve del todo, digamos, nivelar, atender lo que establece el Código de Trabajo en su artículo 146 y el artículo 38 de la Constitución, que debe de cubrir el costo de vida. Entonces, estamos trabajando y, por supuesto, esta evaluación nos da la pauta para ir midiendo esa posibilidad de un nuevo ajuste al salario mínimo. Marta, al interior del Consejo Nacional del Salario Mínimo, este ente tripartita, nos comentabas que en el caso de la empresa privada no ha estado asistiendo. En ese sentido, la ministra menciona en este momento un tema de, bueno, seguir adelante, seguir analizando, seguir viendo ajustes próximos, ¿no? Claro, acaba de ser muy reciente pero sin embargo, ¿cómo ustedes al interior del Consejo le están dando seguimiento a esto? Entiendo que con las dos partes, gobierno y trabajadores, hacen los votos, sin embargo, hay una parte que es también empleadora, ¿verdad?, la empresa privada. ¿Cómo están haciendo ustedes para poder llevar a buen puerto el tema del Consejo, de esta entidad? Bueno, precisamente desde el seno del Consejo siempre se les ha estado convocando, ¿verdad? Hasta el día de ahora, hoy tuvimos pues nuestra sesión ordinaria, ¿verdad? Siempre se les sigue convocando. Ellos han tomado una decisión y tienen una postura y nosotros la respetamos, ¿verdad? Así como también nosotros quisiéramos que ellos respetasen, por ejemplo, nuestra autonomía, porque la postura de ellos es que no les viene bien la representación del sector laboral que está, ¿verdad? Claro, nosotros no estamos por defender los intereses de ellos, nos debemos a la clase trabajadora y claro, ese es el malestar que tienen. Sin embargo, creo que hay disponibilidad
¿verdad? En días anteriores, en los medios de comunicación salía varias declaraciones de algunos representantes del sector privado que manifestaban que estaban en toda la buena disposición del diálogo social, etcétera, etcétera. Y bueno, queremos tomarles la palabra, ¿verdad? Vamos a iniciar procesos de acercamiento, vamos a iniciar procesos de diálogo desde nuestras diferentes organizaciones, ¿verdad? El Consejo, pues por ser un ente tripartita, tiene sus propias disposiciones, pero como le digo, hasta el día de hoy se les sigue convocando. Esperaríamos, ¿verdad?, un cambio de actitud, ¿verdad? El país lo necesita, el país urge de ese cambio de mentalidades, porque a nosotros nos llama mucho la atención, por ejemplo, cómo en otros países donde invierten, ¿verdad?, el caso de Guatemala, Honduras, allá sí pagan mejores salarios, ¿verdad?, hasta bonos extras. Yo aquí tengo, por cierto, unas gráficas, ¿verdad?, que representan eso en el contexto de la maquila textil, por ejemplo, ahí ¿verdad? Manténgalo un momentito, Martita, para que le hagan un recuadrito. Ahí estamos hablando siempre de Centroamérica. De Centroamérica, ¿verdad? Si vemos a nivel de salarios, ¿verdad?, con el ajuste que hicimos precisamente, y El Salvador queda en un segundo lugar. Guatemala tiene los mejores salarios a nivel de Centroamérica. Pero si a esto lo sumamos, por ejemplo, ¿verdad?, con el salario por año, ¿verdad?, donde Guatemala y Honduras, por ejemplo, tienen un 14º y un 13º salario, El Salvador queda en tercer lugar. Va bajando. Va bajando. Entonces, la pregunta es, bueno, si allá sí cumplen con la normativa, ¿por qué en su país no lo quieren hacer? ¿Por qué no quieren dignificar a través del salario a los trabajadores y trabajadoras que al final de la cadena productiva son los que les generan sus beneficios, son los que Por les eso generan tal vez no les conviene sus irse ganancias a otros países, porque tienen que pagar más de lo que pagan aquí. No, pero o sea, nosotros tenemos conocimiento que hay fuerte inversión salvadoreña en los países centroamericanos, entonces es donde nosotros decimos, ¿verdad? Bueno, el por qué no quieren invertir en El Salvador, si tenemos una muy buena mano de obra, tenemos un muy buen ranking competitivo, ¿verdad? Entonces es simplemente a veces factores ideológicos, ¿verdad?, que podrían estar presentes. Deberían ser más nacionalistas. Deberían ¿no? de ser más Ver por el nacionalistas, país. así como dicen serlo, ¿verdad? Pero sin embargo son las realidades, ¿verdad? En otros países participan ampliamente del diálogo social y es lo que nosotros estamos también llamándoles, ¿verdad? A que haya apertura del diálogo, a que nos despojemos de estigmas, ¿verdad? Tanto de ellos hacia el movimiento sindical como de las organizaciones sindicales mismas hacia los empleadores. Ministra, pasando a otro tema que tiene que ver siempre con trabajo, por supuesto. Ustedes hablaron la apuesta por mi primer empleo. Claro. Ya hace días. Sí. ¿Cómo avanza esto y cuáles son como en este momento los principales programas, proyectos que tiene el ministerio? Bueno, precisamente este tema que está centrado en las juventudes de nuestro país, estamos trabajando en el reglamento de estas reformas que se llevaron a cabo en la Asamblea Legislativa. Y esto, por supuesto, el ministerio ahora está centrado en continuar apostándole al programa presidencial Jóvenes con Todo, que, por ejemplo, en la rendición de cuentas, a propósito, este día hicimos la de San Miguel, hemos destacado todo lo que en 3 años ha sido colocado, han sido 38.747 puestos de trabajo en jóvenes, y del total que ha sido de 52.000, más de 52.000, bueno, ha sido 52.427 puestos de trabajo en esta gestión de nuestro presidente Salvador Sánchez Serén. El 74% representa a las juventudes colocadas desde el sistema de intermediación laboral del ministerio. Esto es relevante decirlo porque también estamos centrando nuestros esfuerzos en los contratos de aprendices. Este es un programa importante que lo regula el Código de Trabajo a través de la partida especial, a través de INJUVE vamos a recibir una cantidad de dinero para poder el Ministerio de Trabajo favorecer de aprendices. Esto es una modalidad que, digamos, el objetivo es la inserción de nuestras juventudes en puestos de trabajo en las empresas privadas. Es una tutoría y mientras la persona joven recibe la tutoría, perfecciona el conocimiento,
de la función que va a llevar a cabo. Mientras tanto, recibe un salario mínimo, medio salario pagado por la empresa y el otro medio salario lo estará pagando el Ministerio de Trabajo con esta partida presupuestaria. Eso es relevante porque hemos hecho una colocación de 8.098 contratos de aprendiz y luego, por supuesto, vamos a seguir trabajando en el proyecto, bueno, en este caso es el programa de Ciudad Mujer. Ciudad Mujer, el Ministerio tiene las ventanillas en todas las sedes y hemos hecho una colocación de 3.484, digamos, dirigido exclusivamente a puestos de mujeres. Y también en el plan El Salvador Seguro, que también el Ministerio participa, hemos contabilizado en los 50 municipios una cantidad de 42.855 puestos de trabajo en los 3 años. Y, por supuesto... ¿En los primeros 26 municipios? Sí, en todos los 50 los hemos contabilizado. Y, por supuesto, los servicios públicos de empleo, queremos trabajar en el Pacto Nacional por el Empleo, donde van a participar los municipios, donde tenemos las bolsas de empleo local, que son 58, las universidades como sector de la academia, porque queremos que las horas sociales que las juventudes estudiantes puedan darlas, digamos, en las empresas privadas o a nivel del sector público. Y eso va a respaldar la acreditación que el Ministerio va a dar como una experiencia. Eso será relevante y, por supuesto, las ferias de empleo que seguiremos realizando, por ejemplo, los Juventur, las ferias de empleo juvenil, ferias para personas con discapacidad, para mujeres y también para la población LGBTI. Seguiremos acercando los kioscos móviles y también las ferias de autoempleo. Estos son parte de los servicios públicos y algo muy relevante. En septiembre 8 vamos a hacer el lanzamiento de la Política Nacional de Empleo Decente. Nuestro país no cuenta con este instrumento y ya estamos finalizando las consultas y también el documento. Eso será muy importante. Muy bien, prometemos invitarla para que nos explique qué es eso del empleo decente. Exactamente. El otro punto también relevante es la seguridad, seguridad y salud ocupacional. Nuestro presidente nos ha dado un mandato que con énfasis podamos también hacer la verificación, inspección en todos los, digamos, lugares del sector público. Ya tenemos un plan especial y por supuesto en el Ministerio de Salud ya estamos, Ministerio de Hacienda, la Corte Suprema de Justicia y también estamos atendiendo, por ejemplo, el Seguro Social, donde también se dio por ahí una situación que fue muy bien atendida. Esto seguiremos trabajándolo porque es importante la prevención de los accidentes, digamos, en los lugares de trabajo y la justicia laboral, que también es la columna vertebral del Ministerio de Trabajo. Solo digamos, estos 3 años realizamos 86.682 inspecciones de trabajo y la cantidad de multas favorecidas para personas, tanto a través de inspecciones y las mediaciones, han sido más de 11 millones de dólares en estos 3 años. Así que multas fueron impuestas 9.588 y fueron más de 53.000 infracciones las que este ministerio ha contabilizado. Producto de ello, pues será siempre nuestra prioridad y por supuesto el último tema que está vinculado al tema de género es las buenas prácticas, el tema del sello de igualdad laboral. Contamos ya con 22 empresas que se han inscrito. Nos vamos a quedar en ese punto, ministra. Tenemos que hacer el segundo y último corte y al volver vamos a hablar un poquito más de ese tema de los avances en tema laboral que tiene que ver con las mujeres, con el género. Ya regresamos. Se lee para pensar. Se lee para hacer conciencia. Un paso firme en el periodismo social. Solidario.
comprometido, humanista. Diario Colatino, más de un siglo de credibilidad. A partir de este próximo 25 de agosto, disfruta de toda nuestra programación en Canal 29 de Claro Básico. Noticias, programas juveniles de opinión y entretenimiento por Canal 29 de Claro Básico a partir del 25 de agosto. Gente ve, somos diferentes. La cobertura más completa sobre el apasionante mundo del deporte. Los equipos más destacados del momento. Las mejores jugadas del día y los encuentros más esperados por todos. Acción y adrenalina deportiva con los personajes que hicieron y siguen haciendo historia. Lo encuentras en Deportes Telesur. Lunes a viernes, 1:30 de la tarde por Gente V. Estamos conversando con la ministra de Trabajo y Previsión Social y también con Marta, integrante del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Marta, El Salvador vive un proceso de cambios grande, hay muchos avances, pero también hay muchos retos todavía y hay muchas amenazas que desestabilizan a este gobierno, con recortes, declaraciones de inconstitucionalidad, etcétera. Ustedes como clase trabajadora tienen un papel en este rumbo de país el cual estamos viviendo. ¿Cuál es la opinión que te merece el trabajo que ustedes tienen por delante para contribuir también con los cambios? Bueno, yo creo que en la actualidad el movimiento sindical está recuperando su nivel de movilización, su nivel propositivo, ¿verdad? Porque precisamente hemos visto los cambios sustanciales que nuestro país ha tenido y creo que la clase trabajadora comprometida precisamente en buscar justicia social, en buscar mejores condiciones para las y los trabajadores y la población en general, no se puede quedar pasiva, no se puede quedar sin expresarse, ¿verdad? En ese sentido, creo que ha sido muy importante los niveles de alianzas, de unidad que se están haciendo alrededor de temas de nación, como por ejemplo cuando se dio el ajuste salarial, ¿verdad? Fue una importante accionar del movimiento sindical, de alguna parte del movimiento sindical, ¿verdad? El tema de pensiones que hoy también nos mueve y aprovechar, bueno, las cámaras para invitar a la población, porque mañana vamos a las calles precisamente a demandar un sistema de pensiones integral, ¿verdad? Entonces, ¿dónde van a salir? De la Plaza Salvador del Mundo, a las 8 de la mañana. Entonces, en ese sentido, sí creo que las organizaciones sindicales han venido madurando en sus posturas, en sus métodos de trabajo, ¿verdad? Y eso está conllevando a precisamente tener esos niveles de acción, tener esos niveles de unidad que poco a poco nos han llevado a ganar terreno. En el caso, por ejemplo, de las instancias tripartitas, ¿verdad? Hoy contamos con nuevos representantes en el Consejo Superior del Trabajo, donde nuevamente, y lamentar pues que la empresa privada tampoco ha querido participar, sin embargo, se hizo todo un proceso de elección donde hay una representación muy importante, ¿verdad? En el Consejo de Administración del Seguro Social también, ¿verdad? Entonces creo que poco a poco también el movimiento sindical ha ido haciendo suyo el diálogo social, la importancia de las instancias tripartitas, porque esto tiene que ver con temas que nos competen, ¿verdad? O sea, el Consejo Superior, por ejemplo, ahí se ve todo lo que tiene que ver con política laboral. En el Consejo Nacional, pues todo lo que tiene que ver con política salarial y así sucesivamente. Creemos que vamos avanzando, ¿verdad? Se va madurando más los procesos de tolerancia y madurez política que las organizaciones necesitamos, y creo que hemos tenido un muy buen accionar, ¿verdad? Como le decía, a nivel propositivo, porque hemos presentado una propuesta de pensiones, por cierto, de la cual lamentablemente
las fracciones parlamentarias no han hecho eco de ella, ¿verdad? Tuvimos varias propuestas desde el sector sindical en el tema de salario mínimo y así tenemos varias propuestas también para mejorar el acceso a la salud de algunos sectores poblacionales que hoy por hoy no pueden, digamos, tener acceso al seguro social, por ejemplo. Muy bien. Ministra, rápidamente explíquenos eso del sello de igualdad, del trabajo en el área de género y de una vez sabemos que pronto El Salvador va a tener la presidencia pro tempore de Centroamérica en el tema laboral, que también nos cuente un poco sobre el tema para que la audiencia conozca. Muy bien. Sello de igualdad laboral. El país ya es parte de la comunidad de sellos de igualdad laboral a nivel de América Latina. Solamente somos 14 países. De Centroamérica tenemos a Costa Rica, lo más cercano. Y El Salvador nos hemos adherido desde el año 2015. En este proceso nos ha venido acompañando el PNUD en términos técnicos y por supuesto a través de la RIAL, fondos de OEA, aplicamos y conocimos la experiencia en Colombia. Esto fue un entusiasmo muy bueno, tuvimos un intercambio y en realidad, ¿qué es el sello? Son buenas prácticas aplicadas, digamos, en las empresas con una perspectiva y un enfoque de igualdad de género para darle cumplimiento, en primer lugar, a la normativa laboral. Tenemos, digamos, diagnósticos, plan de acción, política de género y comité de género para poder dar seguimiento a la implementación del plan de acción producto de todo el diagnóstico en las empresas. Hay un ABC de género que se capacita, digamos, a las empresas para conocer, digamos, los temas de igualdad, de derechos, y eso es lo que vamos a llevar a cabo con 22 empresas que ya están inscritas en el país. Luego, bueno, el tema de las proyecciones, vamos a estar llevando a cabo a nivel nacional 14 ferias de empleo, nos propusimos 50, nos hacen falta 14 nada más, entre ellas tenemos próximamente en septiembre, vamos a llevar a cabo una en San Miguel, en octubre vamos a llevar a cabo en La Libertad otra y en noviembre vamos a llevar a cabo la feria de temporada. Esta es parecida a la del Juventud, mucha juventud llega para poder aplicar a un empleo de temporada. Y en diciembre para las personas con discapacidad. Y bueno, el otro tema era el Consejo de Ministros de Trabajo a nivel de Centroamérica y República Dominicana. Esta titular va a asumir la presidencia pro tempore por 2 años. Justamente hoy en septiembre vamos a llevar a cabo una reunión aquí en el país donde será trasladada la presidencia que la tiene Panamá hacia El Salvador y en ese sentido vamos a llevar a cabo una reunión donde estaremos 3 días donde queremos lanzar la política nacional de empleo decente y esperamos pues que ojalá pues tenga bastante afluencia para que sepan cuál es el contenido de este importante documento. Y que seguramente la ministra, por supuesto, va a incluir todo el enfoque de género en ese organismo durante estos 2 años, ¿verdad, ministra? Claro, lo hemos incluido. El reglamento ha sufrido reformas como es un lenguaje inclusivo y acciones también de igualdad. El ministerio precisamente a través de mi persona vamos a socializar toda la experiencia de igualdad implementada en el Ministerio de Trabajo aquí en el país. Bueno, se nos acabó el tiempo, ministra. Gracias por venir. Bueno, gracias. Gracias, Marta, por estar aquí. Gracias por la oportunidad. Bueno, y a usted, amiga, amigo televidente, le invitamos para que le dé mañana a las 7 de la noche. No se pierda una nueva entrevista, siempre aquí por Gente Ve Opiniones. Y deseamos que haya tenido una buena mitad de semana y que todavía lo que falta pues esté con bastante ánimo. Hay mucho que hacer. Gracias por su sintonía.